si todo lo que aprendiste sobre la historia antigua fuera una mentira? En la remota Siberia, monumentos colosales desafían la lógica moderna. Bloques gigantes, perfectamente alineados, con una precisión que ni nuestras máquinas más avanzadas pueden lograr. ¿Quién los construyó? ¿Cómo se hicieron? ¿Y por qué la historia insiste en ignorar estas evidencias? Prepárate para descubrir los misterios perdidos de las civilizaciones avanzadas. Secretos que pueden cambiar todo lo que crees sobre el pasado. Megalitos imposibles. Ocultos en las montañas heladas de Siberia, estos monumentos desafían todo lo que sabemos sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Estructuras gigantescas, tan enormes que sería imposible para humanos comunes moverlas, emergen en lugares remotos. Algunos expertos afirman que estas formaciones son evidencias de una civilización perdida, compuesta por gigantes con tecnología avanzada. Las imágenes capturadas por Georgi Sidorov, líder de una expedición reciente a Siberia, muestran megalitos imponentes que se alzan como un muro de piedras apiladas. Los bloques, que miden hasta 18 metros de largo y 6 metros de altura, presentan un trabajo tan intrincado que parecen esculpidos con herramientas modernas. Bloques enormes fueron alineados de manera precisa, como si fueran ladrillos ensamblados para crear una barrera. Georgi y su equipo, compuesto por 19 investigadores, viajaron hasta las montañas de Gornaya Shoria, a más de 900 metros sobre el nivel del mar. En esta región remota, antes inaccesible durante la Unión Soviética, los investigadores encontraron un enigma colosal. Superficies planas, ángulos rectos y esquinas perfectamente alineadas en los bloques son características raras en la naturaleza. Fenómenos inexplicables. Además de las impresionantes estructuras, el equipo reportó eventos curiosos. Las brújulas dejaron de funcionar correctamente, con agujas que se negaban a apuntar hacia los megalitos, como si una fuerza energética desconocida las repeliera. Además, muchas piedras presentaban marcas de quemaduras, indicando exposición a temperaturas altísimas, comparables a las de una explosión nuclear. Aunque la ciencia tradicional descarta los megalitos como formaciones naturales, comparándolos con fenómenos como la calzada del gigante en Irlanda del Norte, los detalles precisos de estas estructuras siguen intrigando. ¿Cirugía en alienígenas? En Perú, un cráneo con características alargadas reveló secretos sobre la medicina antigua. El cráneo perteneció a una persona que sobrevivió a una cirugía impresionante realizada hace 2000 años. Sin embargo, la víctima sobrevivió gracias a una cirugía compleja en la que se implantó una placa de metal para estabilizar el cráneo. Las cirugías craneales, como la trepanación, realizadas hace 5000 años, demuestran un dominio impresionante de técnicas médicas en la antigüedad. No obstante, la sofisticación del procedimiento encontrado en Perú, que involucraba un implante metálico, sugiere un conocimiento médico muy avanzado. El cráneo fue exhibido recientemente en el Museo de Osteología en Oklahoma, reforzando la idea de que las civilizaciones antiguas eran más habilidosas de lo que imaginamos. Estos hallazgos contradicen nuestra visión tradicional de la historia. ¿Serán estas evidencias de un conocimiento perdido o aún tenemos mucho que descubrir sobre nuestras raíces? Comparte tus opiniones en los comentarios. El cráneo muestra evidencias de cicatrización alrededor del implante, indicando que el paciente sobrevivió a la intervención. Sin embargo, no se sabe cuánto tiempo vivió ni qué efectos secundarios pudo haber enfrentado. Este podría ser el punto final de una discusión plausible, pero hay algo intrigante en todo este caso. Según un representante del Museo de Osteología en Oklahoma,
El cráneo es una de las piezas más fascinantes y antiguas de su colección. Curiosamente, fue expuesto al público solo en el año 2020 y se rumorea que esto ocurrió porque los curadores no podían explicar cómo se realizó una cirugía tan avanzada hace miles de años. El cráneo tiene una forma alargada. El antropólogo John Verano, de la Universidad de Tulane, afirmó que este alargamiento frecuentemente era causado de forma intencional como símbolo de estatus y prestigio social. Según él, tal efecto se lograba en la infancia al envolver la cabeza de los niños con vendajes firmes. Aunque esta explicación es lógica y ampliamente aceptada, la cuestión no termina allí. Cráneos alargados han sido encontrados en diversas regiones del mundo, como Europa y Rusia, y generalmente se explican como prácticas culturales de deformación craneal, utilizadas para simbolizar estatus y prestigio social. Aunque algunos teóricos presentan ideas especulativas sobre sus orígenes, los antropólogos coinciden en que estas prácticas reflejan aspectos únicos de las culturas antiguas. Los cráneos alargados a menudo eran usados como símbolos de estatus o identidad cultural, representando la complejidad de las sociedades que los crearon. Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que, si los humanos buscaban imitar a los alienígenas, eso explicaría el conocimiento avanzado en áreas como la cirugía craneal. Tal vez estos conocimientos fueron transmitidos por seres de otro mundo antes de perderse a lo largo de las eras. Avances sorprendentes del pasado. Hablando de avances sorprendentes, los neandertales también impresionan por su creatividad. Aunque a menudo son retratados como brutales y primitivos, evidencias sugieren que eran creativos e inteligentes. En una cueva en Eslovenia, arqueólogos descubrieron una flauta hecha a partir del fémur de un oso de las cavernas juvenil, datada entre 43.000 y 60.000 años atrás. Este instrumento rudimentario, con orificios uniformemente espaciados, es uno de los más antiguos jamás encontrados. Este hallazgo desafía la visión tradicional de los neandertales, demostrando que tenían un ojo agudo para los detalles y habilidades musicales. Otra flauta, descubierta en el año 2008 en Alemania, refuerza esta idea. Hecha de hueso de ala de buitre, poseía una boquilla especializada, demostrando que la inclinación musical entre los neandertales era más sofisticada de lo que se imaginaba. Estos instrumentos sugieren que los neandertales estaban creando melodías mucho antes que el Homo sapiens. Cambiando de tema, la luna también fascinaba a las civilizaciones antiguas. En Grecia, por ejemplo, se creía que era una deidad. Sin embargo, Anaxágoras desafió esta visión al declarar que la luna era solo una roca que reflejaba la luz del sol. Fue uno de los primeros en explicar científicamente fenómenos como las fases lunares y los eclipses, marcando un avance significativo para el pensamiento racional. Desafortunadamente, sus ideas fueron rechazadas por los líderes políticos de su época, retrasando la transición de la superstición a la ciencia. Fue exiliado, pero sus ideas dejaron un legado. En cambio, fue desterrado a una región lejana del imperio. Esta curiosa historia ilustra cómo, incluso en las sociedades antiguas, personas brillantes podían ser marginadas por desafiar creencias establecidas. Este rechazo a lo nuevo también se observa en tiempos modernos, como cuando algunos científicos se niegan a aceptar la posibilidad de que los navegantes polinesios hayan llegado a la Antártida mucho antes que los europeos. Una leyenda poco conocida sugiere que el legendario explorador polinesio U.T. Rangiora pudo haber llegado a la Antártida en el siglo VII después de Cristo. Según historias originadas en Rarotonga, en las Islas Cook, él y su tripulación zarparon en el barco Te Oata hacia el sur,
hasta alcanzar una región cubierta por niebla, descrita como un lugar nunca tocado por el sol, donde rocas emergían del mar. Aunque algunos historiadores modernos rechazan esta posibilidad, han surgido pruebas intrigantes a lo largo del tiempo. En 1886 se encontraron fragmentos de cerámica polinesia en las Islas Antípodas, un lugar cercano a la Antártida, lo que sugiere que los polinesios navegaron hasta los confines del sur del mundo. A pesar de que las pruebas no son concluyentes, es innegable que los polinesios poseían habilidades marítimas extraordinarias, siendo pioneros de la exploración oceánica en el mundo antiguo. Puede que no hayan construido grandes monumentos, como pirámides, pero sus barcos eran verdaderas obras maestras de ingeniería. Además, no podemos ignorar la hipótesis de que los polinesios sean descendientes de una civilización aún más avanzada, que dominó los mares en tiempos remotos. Quizás fueran herederos de culturas que sobrevivieron a grandes eventos catastróficos, como el legendario diluvio bíblico. Por otro lado, la habilidad de los pueblos antiguos no se limitaba a la navegación. En Australia, los aborígenes desarrollaron armas de guerra increíblemente eficaces. Estudios recientes revelaron la potencia de herramientas como el Kodjej, un hacha híbrida con mango de madera y hoja de piedra, utilizada hace aproximadamente 50.000 años. Aunque simple a primera vista, su biomecánica era impresionante, capaz de causar muertes instantáneas con un solo golpe. Otra arma notable era el lingal, que se asemejaba a un boomerang, pero era aún más mortal. Las pruebas demostraron que aprovechaba al máximo la fuerza de los brazos y el tronco de quien lo empuñaba, haciéndolo letal en combates cuerpo a cuerpo. Estas armas, aunque rudimentarias en apariencia, estaban diseñadas con precisión para maximizar su eficacia. En la antigua Australia también se utilizaban en juicios brutales. Los acusados de crímenes enfrentaban pruebas de fuego, como sobrevivir a ataques de lanzas y bumeranes arrojados por sus compañeros de tribu, mientras se defendían únicamente con escudos. Las exploraciones marítimas polinesias y las armas aborígenes ilustran el brillante ingenio de los pueblos antiguos, frecuentemente subestimado por la historia tradicional. En el siglo VI a.C. se logró una hazaña impresionante. Un túnel fue excavado a través de una montaña, no una pequeña colina, sino una montaña robusta. Los griegos crearon uno de los túneles más impresionantes de la historia, supuestamente utilizando solo herramientas rudimentarias y mucha fuerza de voluntad. Pero realmente fue solo eso. Recibieron algún tipo de ayuda externa. En 1994, otro hito en la ingeniería fue alcanzado con la apertura del túnel del Canal de la Mancha, que conecta Inglaterra y Francia. Este logro involucró equipos excavando desde lados opuestos hasta encontrarse en el medio, celebrando una hazaña que muchos consideraban imposible. Sin embargo, los griegos ya habían realizado algo similar 2600 años antes, bajo la dirección de Eupalinos de Megara. Los griegos crearon el impresionante túnel de Eupalinos, excavando a través del Monte Castro para resolver una crisis de agua. Esta obra fue un logro de ingeniería inigualable durante más de 2600 años. Y más impresionante aún, fue realizado sin tecnologías modernas como láseres o herramientas eléctricas. Pero, ¿por qué los griegos emprendieron tal esfuerzo? La motivación era la necesidad urgente de agua. Samos enfrentaba una crisis de abastecimiento debido al rápido crecimiento poblacional. La solución fue construir un túnel para llevar agua fresca desde una fuente al otro lado de la montaña, transformándolo en un acueducto que salvó la ciudad. El enigma de las pirámides y el infrasonido. Avanzando en el tiempo y el espacio, encontramos otro misterio de la ingeniería antigua:
las pirámides de Egipto. Existen teorías de que podrían haber sido utilizadas para generar ondas sonoras específicas, conocidas como infrasonido, que alteran la conciencia humana. Estas ondas, de frecuencia extremadamente baja, pueden inducir estados de náuseas, ansiedad o incluso experiencias fuera del cuerpo. Estudios modernos muestran que el infrasonido puede impactar directamente el cerebro humano, causando sensaciones de paranoia y pánico en individuos más sensibles. Curiosamente, las evidencias sugieren que los constructores de las pirámides sabían cómo manipular estas ondas. Un ejemplo intrigante es el pasaje sin salida en la Gran Pirámide de Giza, que, aunque inicialmente considerado un enigma, se descubrió como una fuente de infrasonido. Otras cámaras en la pirámide también producen estas frecuencias, como si hubieran sido diseñadas para amplificar el efecto sonoro mediante piedras perfectamente alineadas. Según el escritor Andrew Collins, el pasaje sin salida podría haber sido utilizado por iniciados y sacerdotes para alcanzar estados alterados de conciencia. Se recostarían en la cámara y, expuestos al infrasonido, podrían entrar en contacto con otras dimensiones o experimentar proyecciones astrales. Aunque los detalles siguen siendo debatidos, la ubicación central del pasaje sugiere que tenía un papel simbólico y funcional en la conexión con otros mundos. El Arca de la Alianza es uno de los mayores misterios de la historia antigua. Reverenciada como un símbolo de fe y espiritualidad, desempeñó un papel central en la historia de los israelitas, según la tradición bíblica. Además de su significado religioso, muchos estudiosos se sienten intrigados por el simbolismo y el impacto cultural de este artefacto a lo largo de la historia. El arca continúa inspirando debates e interpretaciones que cruzan la frontera entre lo espiritual y lo histórico. El peligro del arca, según estas hipótesis, sería tan grande que después de establecer su tribu, Moisés decidió esconderla en un lugar secreto para evitar que cayera en manos equivocadas. Algunos estudiosos exploran teorías alternativas sobre el Arca de la Alianza, pero su significado más ampliamente aceptado permanece en el ámbito espiritual y religioso. Sigue siendo un símbolo poderoso de fe y misterio, reflejando la conexión entre lo divino y la humanidad. El misterio del bronce corintio. Otro enigma fascinante de la historia es el bronce corintio, una aleación metálica desarrollada por los antiguos romanos, cuya fórmula se perdió en el tiempo. Este material, más resistente que el bronce común y con un brillo comparable al oro, ha intrigado a generaciones de científicos e historiadores. El bronce corintio, creado durante la destrucción de Corinto en el año 146 a.C., era una aleación metálica misteriosa, más resistente que el bronce común y con un brillo comparable al oro. Cuando los romanos recuperaron los escombros, encontraron este bronce peculiar, que no solo era resistente, sino que también poseía una apariencia extraordinariamente bella. A pesar de haber sido ampliamente utilizado durante la República Romana y el Imperio, no ha sobrevivido ninguna muestra del material hasta hoy. Ni museos ni colecciones privadas poseen ejemplares conocidos. Los intentos modernos de recrear el bronce corintio han fracasado, llevando a algunos a creer que las historias sobre su brillo y propiedades podrían haber sido exageradas. Otros, sin embargo, defienden que la aleación era real, pero su fórmula se perdió para siempre. El milagro de Jesús y el frasco mágico. La transformación de agua en vino, relatada en los Evangelios, es ampliamente considerada uno de los mayores milagros de Jesús, simbolizando el poder divino y la celebración de la fe. Este evento continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo, siendo uno de los símbolos más icónicos de la espiritualidad cristiana.
Herón fue un genio de la ingeniería que diseñó autómatas, puertas automáticas e incluso máquinas tragamonedas. Entre sus creaciones destaca un frasco ingenioso, equipado con compartimentos ocultos y un sistema de sifón, que permitía alternar entre dos líquidos diferentes. Este frasco podía, por ejemplo, almacenar agua y vino, dando la ilusión de que un líquido se transformaba en otro. La ciudad más grande conocida del período neolítico, en cualquier parte del mundo, fue escenario de un descubrimiento impresionante en el año 1962, cuando arqueólogos encontraron un pedazo de tejido que generó intensos debates sobre la producción de ropa por pueblos antiguos. Estos pueblos de la Edad de Piedra, al parecer, dominaban técnicas para crear vestimentas sofisticadas. La discusión inicial giraba en torno al material usado, lana o lino. Fragmentos de tejido encontrados, datados de hace aproximadamente 8.500 años, fueron analizados más detalladamente en el año 2017 por el investigador Bender Jorgensen, quien identificó las fibras como liber, un material extraído de árboles como los robles. Este hallazgo reveló que las civilizaciones prehistóricas eran capaces de transformar cortezas de árboles en ropa, un logro ingenioso que sigue envuelto en misterio. En esa época, incluso antes de las glorias de Babilonia o Egipto, los humanos ya utilizaban fibras de árboles tejidas para crear sus vestimentas. Otro ejemplo fascinante de la ingeniosidad humana fue revelado por arqueólogos israelíes en la ciudad de Yavne. Durante excavaciones se encontró un vasto complejo de producción de vino datado de hace aproximadamente 1500 años, del período bizantino. El complejo contenía 5 grandes lagares, almacenes y recipientes de almacenamiento hechos de arcilla. También se descubrieron miles de fragmentos de jarras utilizadas en el proceso de producción, lo que indica que Yavne era el centro de fabricación de vino de la época. Se estima que más de 2 millones de litros de vino eran producidos anualmente en el lugar. El vino, conocido como vino de Gaza, era un producto de prestigio exportado a todo el Mediterráneo y consumido por gobernantes egipcios, filósofos griegos y élites italianas. Este vino desempeñaba un papel crucial en la vida cotidiana, ya que, en aquella época, todavía no existían métodos seguros para purificar el agua. El vino era más nutritivo y seguro que el agua, frecuentemente contaminada, convirtiéndose en una elección preferida. Además, los antiguos griegos fueron pioneros en diversas invenciones que moldearon la civilización. Además de sus contribuciones a la filosofía, el arte y la política, crearon dispositivos prácticos como el odómetro, que permitía medir distancias. Inicialmente utilizado por los romanos para medir caminos, el odómetro original era una rueda grande montada en un carro tirado. Otra invención notable fue el reloj de agua, llamado clepsidra, que marcaba el tiempo de manera precisa mientras el agua fluía a través de sus engranajes. Estos dispositivos se usaban en burdeles y tribunales de la antigua Grecia, además de aplicaciones médicas para medir la frecuencia cardíaca. Volviendo a Egipto, las impresionantes estatuas de deidades como Sekhmet son un testimonio de la habilidad artística y la espiritualidad del pueblo egipcio. Sekhmet, conocida como la Poderosa, era una diosa con cabeza de león asociada al sol, la guerra y la curación. Creada, según la mitología, por el fuego de la mirada de Ra, era una figura a la vez temida y venerada. Representaciones de Sekhmet, muchas veces en tronos y sosteniendo cetros, han sido encontradas en forma de amuletos y grandes esculturas, muchas de las cuales permanecen en excelente estado miles de años después.
Las representaciones más conocidas de Sekhmet consisten en una colección de estatuas a tamaño real, esculpidas durante la 18ª dinastía, en el reinado del faraón Amenhotep III. Lo que realmente impresiona es el hecho de que este faraón encargó aproximadamente 730 estatuas de Sekhmet a lo largo de su corto gobierno, que ocurrió entre 1386 y 1349 a.C. Sorprendentemente, la mayoría de estas obras ha sobrevivido al tiempo. Es notable pensar que hace cerca de 4000 años, los antiguos egipcios ya dominaban técnicas tan avanzadas de escultura. Cirugía plástica en la antigua India. La cirugía plástica no es una práctica moderna ni un lujo de los tiempos actuales. De hecho, surgió hace cerca de 2500 años en la antigua India. Los antiguos indios fueron pioneros en este campo, realizando procedimientos médicos considerados verdaderos milagros para la época. El término plástica proviene de la palabra griega plásticos, que significa moldear. En el siglo VI a.C., el médico indio Sushruta se convirtió en conocido como el padre de la cirugía. Escribió uno de los primeros tratados médicos del mundo, detallando más de 1100 enfermedades, el uso medicinal de cientos de plantas e instrucciones para realizar diversos procedimientos quirúrgicos. Uno de los procedimientos descritos por Sushruta fue la reconstrucción de la nariz humana, lo que representa el primer registro de una rinoplastia. Explicaba cómo un pedazo de piel de la frente podía retirarse para reconstruir la nariz. Diferente a los motivos estéticos actuales, estas cirugías se realizaban para reparar daños causados por castigos, como cortar la nariz de personas acusadas de robo o infidelidad. A pesar de los riesgos de infección, la posibilidad de recuperar la apariencia era algo que muchos consideraban que valía el peligro. Civilizaciones tecnológicas perdidas. Científicos de la NASA y de la Universidad de Rochester publicaron un estudio que sugiere la posibilidad de que una civilización tecnológicamente avanzada haya existido en la Tierra antes de la humanidad. El profesor Adam Frank, especialista en física y astronomía, señala que es difícil determinar si somos la primera especie tecnológica del planeta. Argumenta que mientras nuestra sociedad industrial tiene solo 300 años, la vida compleja existe desde hace más de 400 millones. Según Frank, si los humanos se extinguieran hoy, otra civilización podría surgir millones de años en el futuro. Las evidencias de nuestra existencia podrían ser casi irreconocibles, dadas las transformaciones geológicas y climáticas. Este razonamiento sugiere que una especie avanzada, posiblemente humanoide, pudo haber habitado la Tierra hace millones de años. Sin embargo, cualquier vestigio de esa civilización habría desaparecido con el tiempo, al igual que es difícil encontrar evidencias de culturas de apenas 500 años atrás. Imaginar algo con millones de años de distancia hace casi imposible descubrir registros. Tecnología de los neandertales. Recientemente, arqueólogos encontraron una vara de madera utilizada por neandertales hace cerca de 300.000 años. A simple vista parece algo sencillo, pero demuestra que estos ancestros humanos ya desarrollaban tecnologías más allá de lo que se imaginaba. Según Jordi Serangeli, de la Universidad de Tubinga, considerar este hallazgo como solo una vara subestima su importancia, comparable al impacto del primer paso de Neil Armstrong en la Luna. Esta vara era un dispositivo arrojadizo, utilizado para cazar aves y pequeños animales. El objeto refleja la constante búsqueda humana de herramientas más eficaces. De un simple pedazo de madera, evolucionamos hacia armas como ondas, flechas y eventualmente incluso bombas nucleares. Máquinas de asedio romanas. Los romanos
Se destacaron en las batallas gracias al uso de máquinas de asedio altamente sofisticadas. Inspirados por los griegos, perfeccionaron la torre de asedio creada por Epímaco, haciéndola más compacta y eficiente. Durante el asedio de Jotapata, en el año 67 después de Cristo, durante la guerra judía, los romanos también emplearon armas como balistas y escorpiones, capaces de lanzar virotes y proyectiles con una precisión letal. Las legiones romanas operaban equipos como catapultas y balistas, disparando enormes proyectiles de plomo. Este avance tecnológico ilustra cómo la ingeniería militar fue fundamental para consolidar el poder del Imperio Romano. Los romanos, alrededor del siglo I a.C., desarrollaron técnicas innovadoras para conquistar ciudades costeras. Perfeccionaron el uso de máquinas de asedio, como la zamba, transformándola en un barco de asedio capaz de atacar desde el mar con mínima resistencia del enemigo. Esta habilidad estratégica fue uno de los factores que permitió a los romanos construir un vasto imperio, superando tecnológicamente a cualquier otra potencia europea de la época. En el siglo XI, durante las cruzadas, los europeos se encontraron con guerreros de Oriente Medio que empuñaban impresionantes espadas de acero de Damasco. Estas espadas eran legendarias por su durabilidad y corte preciso, sorprendiendo incluso a los europeos. Sin embargo, la técnica para fabricarlas se perdió, convirtiéndolas en uno de los mayores misterios de la metalurgia antigua. Posteriormente, se descubrió que este acero excepcional provenía de lingotes especiales llamados woads, originarios de Sri Lanka e India. Estos lingotes eran enviados a Oriente Medio, donde artesanos de Damasco aplicaban técnicas secretas para crear las espadas más afiladas y duraderas del mundo, entre los siglos III y XVII. No obstante, alrededor del año 1750, la demanda por estas espadas disminuyó, ya que se volvieron obsoletas debido a cambios tecnológicos y militares. Como resultado, la producción se interrumpió y el conocimiento sobre cómo fabricarlas desapareció. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado recrear las legendarias espadas de acero de Damasco. Otro artefacto fascinante de la antigüedad es la tabla babilónica de Shamash, descubierta en el año 1881 en la ciudad de Sipar, en Irak. Actualmente resguardada en el Museo Británico, la tabla data de algún momento entre los años 888 y 855 a.C. y fue creada por el rey Nabu Apla Iddina. Aunque fue encontrada fragmentada en 6 partes, su estado de conservación es notable, ya que estaba protegida dentro de un cofre de terracota enterrado bajo el suelo de un templo. La tabla presenta un grabado del dios Sol, Shamash, acompañado por símbolos del sol y la luna, y está decorada con 15 inscripciones cuneiformes. Estas inscripciones describen cómo el templo de Shamash cayó en desuso, narran la construcción de una nueva estatua por parte del rey y detallan normas, rituales y códigos de vestimenta aplicados en el templo. Este artefacto ilustra cómo las prácticas religiosas ya estaban reglamentadas hace casi 3000 años, revelando semejanzas con los estándares que muchas tradiciones religiosas mantienen hasta el día de hoy. Los enigmas de las culturas antiguas no solo despiertan curiosidad, sino que también desafían nuestra comprensión del pasado. Quizás lo que llamamos leyenda no sea más que historia olvidada. ¿Será que nuestra historia aún guarda secretos capaces de cambiar todo lo que sabemos? Si estas historias te han intrigado, suscríbete al canal para no perderte más contenidos como este. Deja tu comentario con tu teoría favorita o tus dudas y juntos desentrañaremos los misterios del pasado. Gracias por ver este video y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. No te los pierdas.
Haz clic y sigue explorando el fascinante mundo de las civilizaciones antiguas.